La herida de una madre que cuidó, pero nunca sostuvo emocionalmente, es una de las más difíciles de reconocer, no porque no duela, sino porque duele en un lugar donde no parece legítimo hacerlo, porque esa madre estuvo, cocinó, protegió, cumplió, se sacrificó, y cuando alguien intenta nombrar la ausencia, la respuesta aparece de inmediato incluso desde dentro. Pero ella hizo todo por mí, pero nunca me faltó nada, pero siempre estuvo ahí. Ahí comienza la confusión. Si este silencio te resultó familiar, no es casualidad. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a nombrar. Si quieres seguir escuchando estos relatos sobre heridas invisibles, identidad y vínculos que duelen, suscríbete al canal y activa la campana. No para entretenerte, para reconocerte. Porque ¿cómo se explica una herida cuando no hubo abandono visible? ¿Cómo se nombra una falta cuando hubo presencia constante? ¿Cómo se valida un dolor cuando la figura materna fue responsable, correcta e incluso admirada? Esta herida no grita, no sangra, no deja recuerdos claros. Se instala lentamente como una sensación persistente de no haber sido sostenido, emocionalmente nunca del todo. La madre que cuida pero no sostiene cumple funciones, atiende necesidades físicas, se asegura de que todo esté en orden, resuelve, organiza, protege. A veces incluso sobreprotege, pero no entra en el mundo emocional del hijo, no acompaña procesos internos, no valida estados emocionales complejos, no se queda cuando el niño se quiebra emocionalmente, y cuando el niño expresa algo que no puede resolverse con acción, la respuesta suele ser práctica, correctiva o minimizante. Eso no es para tanto. Ya se te pasará. No lloras. Tienes que ser fuerte. No exageres. No siempre se dice con frialdad. A veces se dice con prisa, o con cansancio, o con una lógica aprendida. Pero el mensaje que recibe el niño es claro. Aquí no hay espacio para sentir así. Entonces el niño aprende algo esencial. Sus emociones no son bienvenidas. No aprende a regularlas. Aprende a esconderlas. Esta herida es especialmente confusa porque la madre suele estar disponible para todo, excepto para el mundo interno del hijo. Entonces el niño no entiende que está mal. Siente dolor pero no sabe dónde colocarlo. Siente tristeza pero no sabe a quién llevarla. Siente miedo pero aprende rápido que ese miedo incomoda. Así comienza el segundo gran aprendizaje. No mostrar lo que duele. El niño se adapta. Se vuelve funcional. Aprende a leer el estado emocional de la madre antes de expresar algo propio. Aprende a no cargarla. Aprende a no ser difícil. Aprende a no pedir contención. Aprende a no necesitar demasiado. Desde fuera parece un niño maduro, tranquilo, colaborador, fácil. El tipo de niño que no da problemas. Y eso es celebrado. Nadie ve que ese niño no aprendió a sentirse acompañado emocionalmente. Solo aprendió a comportarse. La madre que no sostiene emocionalmente no suele ser cruel. Muchas veces fue ella misma una niña no sostenida. Aprendió a sobrevivir resolviendo, no sintiendo. A cuidar, no a acompañar. A obedecer, no a estar. Pero el origen de la herida no elimina su efecto. El niño crece con una sensación difusa de vacío emocional. No sabe exactamente qué falta, pero algo falta. Y como no hay un hecho traumático claro, aprende a pensar que el problema es él, que es demasiado sensible, que espera demasiado, que algo en él no encaja. Aquí nace una autoexigencia profunda. La persona adulta que creció así suele tener una relación compleja con sus propias emociones. Las siente pero no confía en ellas. Las cuestiona, las minimiza, las racionaliza, las empuja hacia abajo, porque nunca fueron bienvenidas en el vínculo original. Muchas veces se convierte en alguien que cuida a otros de forma intensa. Sabe atender, sabe sostener, sabe escuchar, sabe contener, pero no sabe recibir eso mismo, porque recibir implica exponerse, implica necesitar. Implica confiar en que alguien se quedará cuando algo duela, y esa confianza nunca se formó. Hay una paradoja cruel en esta herida.
La persona suele ser emocionalmente disponible para todos, menos para sí misma. Puede acompañar el dolor ajeno con profundidad, pero cuando el dolor es propio, aparece el bloqueo, el silencio, la desconexión. No porque no sienta, porque no sabe dónde ponerlo. Esta herida también deja una marca en la identidad. La persona no se siente merecedora de atención emocional sin hacer algo para ganarla. No se siente con derecho a ser sostenida solo por existir. Cree de forma inconsciente que el amor viene acompañado de exigencia, desempeño o utilidad. Entonces se vuelve competente, responsable, fuerte, funcional, pero internamente cansada, muy cansada. En las relaciones adultas, este patrón se repite. La persona se vincula con quienes no saben sostener emocionalmente, no por masoquismo, sino por familiaridad. La distancia emocional no le resulta extraña. Es el idioma que aprendió. Cuando alguien intenta sostenerla de verdad, algo interno se tensa. Aparece la incomodidad, la sospecha, el impulso de retirarse, porque ser sostenido implica bajar la guardia, y bajar la guardia nunca fue seguro. Esta herida también se manifiesta como dificultad para pedir consuelo. La persona puede pedir ayuda práctica, pero no emocional. Puede resolver, organizar, sostener, pero no sabe decir me duele sin sentirse débil, exagerada o inapropiada. Muchas veces aparece una culpa profunda por sentir vacío, porque no debería, porque tuvo una buena madre, porque otras personas la pasaron peor. Entonces el dolor no solo se siente, también se invalida, y el dolor invalidado se enquista. Hay otra consecuencia silenciosa: la dificultad para reconocer propias necesidades emocionales. La persona sabe lo que otros necesitan, pero cuando se trata de sí misma la respuesta es borrosa. No porque no tenga necesidades, sino porque aprendió a desconectarse de ellas. Esto genera una vida emocional empobrecida, aunque funcional. La persona puede tener pareja, trabajo, amistades, estabilidad, pero algo no termina de sentirse vivo. Algo se siente plano, como si faltara profundidad. No es falta de gratitud, es falta de sostén interno aprendido. La madre que cuidó pero no sostuvo, dejó una herida que no se ve, pero se siente en cada vínculo, en cada momento de vulnerabilidad, en cada crisis donde la persona se siente sola, incluso acompañada. Y hay un punto especialmente doloroso: la ambivalencia emocional hacia la madre. No hay odio claro, no hay reproche directo. Hay amor, lealtad, gratitud, y al mismo tiempo una tristeza difícil de nombrar, porque nadie quiere culpar a quien hizo lo que pudo. Pero el cuerpo no entiende de intenciones, entiende de experiencias. Reconocer esta herida no implica negar lo recibido, implica aceptar lo que faltó, y eso duele. Porque aceptar lo que faltó implica hacer duelo. Un duelo extraño, sin funeral, sin despedida, sin cierre. El duelo por la madre que estuvo, pero no pudo sostener. Ese duelo suele ser resistido durante años, porque toca un lugar sagrado, porque cuestiona una figura central, porque amenaza la narrativa familiar. Pero mientras no se nombra, la herida sigue organizando la vida desde la sombra. Aprender a sostenerse emocionalmente cuando no se aprendió de niño es un proceso lento. No se trata de culpar, se trata de reeducar el sistema interno, de aprender poco a poco que las emociones no son un estorbo, que la vulnerabilidad no es una carga, que necesitar no es fallar. Ese aprendizaje no llega de golpe, llega en microexperiencias, en vínculos nuevos, en momentos de honestidad incómoda, en permitirte sentir sin corregirte de inmediato, en quedarte contigo cuando algo duele, sin huir. Y también implica algo más difícil: permitirte sentir tristeza hacia tu madre sin convertirla en traición, porque honrar no es negar, amar no es borrar, agradecer no es silenciar. La herida invisible de una madre que cuidó, pero nunca sostuvo emocionalmente, no te define, pero sí explica muchas cosas. Explica por qué te cuesta recibir, por qué te cuesta pedir, por qué te cuesta descansar emocionalmente en alguien, y entenderlo no te debilita, te devuelve contexto, te devuelve compasión hacia ti, porque no naciste frío, aprendiste a protegerte
Y ahora quizás por primera vez puedes empezar a aprender algo distinto, no para cambiar a tu madre, no para reescribir el pasado, sino para dejar de vivir con una ausencia que nunca tuvo nombre, pero siempre tuvo peso. Hay una herida que no nace del abandono directo, sino de algo más confuso. Haber sido cuidado sin haber sido sostenido. No faltó comida, no faltó techo, no faltaron rutinas, pero faltó algo que no se puede señalar con el dedo, algo que no se puede reclamar sin sentir culpa, algo que no se puede exigir sin parecer ingrato. Faltó alguien que se quedara emocionalmente cuando el mundo interno del niño se desordenaba. Esta herida no se reconoce en la infancia, se manifiesta mucho después, cuando la persona adulta empieza a notar que algo no encaja en su forma de vincularse, que hay una distancia interna incluso en los momentos íntimos, que hay una incapacidad persistente para descansar emocionalmente en otro, que incluso cuando alguien ofrece cuidado, algo interno se retrae. No es rechazo, es desconfianza aprendida, porque el niño que no fue sostenido emocionalmente aprende que el cuidado no incluye el mundo interno, aprende que sentir demasiado complica, que expresar emociones genera incomodidad, que mostrar fragilidad no recibe respuesta, solo corrección o prisa. Entonces el niño no deja de sentir, aprende a sentir solo. Ese aprendizaje es devastador porque no genera rebeldía, genera adaptación. El niño se ajusta, se vuelve observador, aprende a anticipar estados ajenos, aprende a regularse antes de molestar, aprende a no desbordar, aprende a no necesitar demasiado, y esa adaptación se vuelve identidad. Con el tiempo, esa persona se define a sí misma como independiente, autosuficiente, fuerte, resiliente, y lo es, pero no por elección, por entrenamiento forzado, por haber aprendido que no había nadie emocionalmente disponible para sostenerla cuando algo dolía. Aquí aparece una confusión central. La persona cree que su fortaleza es natural, cuando en realidad es defensiva. Cree que no necesita a nadie, cuando en realidad aprendió que necesitar no funcionaba. Esta herida crea adultos que funcionan impecablemente, pero sienten una soledad difícil de explicar. No es la soledad de estar solo, es la soledad de no sentirse acompañado incluso cuando hay gente alrededor. Es una soledad estructural, porque la compañía nunca fue emocional. Muchas veces, estas personas tienen dificultades para identificar qué sienten realmente, no porque no sientan, sino porque aprendieron a racionalizar antes de sentir, a explicarse antes de permitirse, a analizar antes de contactar. La emoción pasa primero por el filtro del pensamiento, y en ese filtro se diluye. Entonces la tristeza se vuelve cansancio, la rabia se vuelve irritabilidad difusa, el miedo se vuelve control, la necesidad se vuelve silencio, y como no hay lenguaje emocional claro, la persona no puede pedir lo que no sabe nombrar. Esto genera un patrón relacional repetido, esperar que el otro note, que el otro entienda sin decir, que el otro adivine, porque de niño nadie preguntó, pero tampoco hubo permiso para pedir. Entonces la esperanza adulta es silenciosa, infantil, irreal. Y cuando el otro no responde a lo que nunca fue expresado, aparece una sensación conocida, decepción muda. No se reclama, no se confronta, se retrae. La herida se reactiva. Aquí ocurre algo especialmente cruel. La persona empieza a creer que el problema es ella, que es fría, que es incapaz de conectar, que no sabe amar, que algo en ella está roto. No ve que lo que está activo es un modelo relacional aprendido. El modelo dice, el vínculo no es un lugar de sostén emocional, y ese modelo se repite en todas las áreas de la vida. En el trabajo, la persona suele ser extremadamente responsable, cumple, resuelve, no pide, no se queja, no colapsa, hasta que colapsa en silencio, agotamiento emocional, sensación de vacío, falta de sentido. En la amistad, suele ser la que escucha, la que contiene, la que sostiene, pero rara vez la que se quiebra.
porque no aprendió a ocupar ese lugar. En la pareja, suele vincularse con personas que tampoco saben sostener. Personas emocionalmente distantes, ocupadas, evitativas, no porque lo busque conscientemente, sino porque ese patrón no amenaza su sistema interno. La cercanía real, la presencia constante, el interés emocional profundo, pueden generar incomodidad, incluso rechazo, porque exigen algo que nunca se entrenó: recibir. Recibir implica bajar la guardia, y bajar la guardia nunca fue seguro. Hay otro efecto profundo: la dificultad para reconocerse como alguien digno de cuidado emocional, sin condiciones. La persona cree en un nivel muy profundo que el cuidado se gana, que no es automático, que no es un derecho, que hay que merecerlo. Entonces se vuelve útil, competente, atenta, disponible. Y cuando deja de serlo aparece la culpa, porque la madre que cuidó sin sostener enseñó sin decirlo que el amor está ligado al hacer, no al ser, que el vínculo se mantiene cumpliendo, no sintiendo, y ese mensaje se vuelve estructura interna. Por eso muchas personas sienten culpa cuando descansan, culpa cuando necesitan, culpa cuando no pueden, culpa cuando se priorizan, porque algo interno dice que el valor está en sostener, no en ser sostenido. Esta herida también afecta la relación con el propio cuerpo. El cuerpo se vuelve el lugar donde se almacena lo no expresado. Tensiones crónicas, fatiga, sensación de peso, desconexión. El cuerpo siente lo que nunca tuvo lugar en palabras. Y como no hubo una madre que ayudara a regular emociones, la persona no aprendió a hacerlo de forma orgánica. Aprende estrategias sustitutas: control, hiperfuncionamiento, racionalización, evitación. No es casualidad que muchas personas con esta herida tengan dificultad para llorar frente a otros, o lloran solas, o no lloran, o se quiebran solo cuando ya no pueden sostener nada, porque llorar frente a otro implica confiar en que alguien se quedará, y eso nunca fue claro. Hay un momento clave en la adultez donde esta herida empieza a hacerse consciente. Suele aparecer en crisis vitales, pérdidas, enfermedad, rupturas, cambios importantes, momentos donde la autosuficiencia ya no alcanza. Ahí aparece una sensación devastadora: no sé cómo dejarme sostener. Y esa frase no es metáfora, es literal. No se trata de orgullo, se trata de desconocimiento. La persona no sabe cómo recibir cuidado sin sentirse incómoda, expuesta o culpable. No sabe cómo quedarse en la vulnerabilidad sin cerrar rápido. No sabe cómo permitir que otro entre sin sentir que pierde control, porque nunca tuvo un modelo interno de eso. Reconocer esta herida no implica condenar a la madre, implica reconocer una limitación, una imposibilidad emocional, algo que no supo o no pudo dar. Y aceptar eso es profundamente doloroso, porque rompe una idealización necesaria para sobrevivir en la infancia. Pero sin ese reconocimiento, la herida sigue operando en silencio. Aceptar que faltó sostén emocional no invalida el cuidado recibido, amplía la verdad. Y la verdad completa siempre duele más que la versión parcial, pero también libera más. Este proceso implica un duelo específico, el duelo por la madre emocional que no estuvo, no porque no quisiera, porque no supo, porque no pudo, porque tampoco fue sostenida. Ese duelo no tiene ritual, no tiene cierre externo, ocurre dentro, en capas, con resistencias, con culpa, con ambivalencia. Y no se trata de reprochar, se trata de dejar de esperar algo que no va a llegar. Porque mientras se espera inconscientemente, la herida sigue abierta. Aprender a sostenerse emocionalmente después de esto no es simple. No se logra con fuerza de voluntad. Se logra con experiencias correctivas, con vínculos donde la emoción no es corregida ni apurada, con espacios donde sentir no es problema. Y también implica aprender a sostenerse a uno mismo de una forma que nunca fue enseñada. Validar lo que duele, no minimizarlo, no corregirlo, no explicarlo de inmediato, solo quedarse. Ese quedarse es radical cuando nunca fue modelado, pero es posible.
Y no borra la herida, la integra, porque la herida invisible de una madre que cuidó pero no sostuvo emocionalmente, no desaparece negándola, se transforma cuando deja de organizar la vida desde la ausencia y empieza a ser reconocida como origen, no para quedarte ahí, sino para dejar de repetirlo. Y ese movimiento, aunque lento y doloroso, es uno de los actos más profundos de lealtad hacia ti mismo. Hay una consecuencia poco visible de haber crecido con una madre que cuidó, pero no sostuvo emocionalmente. La dificultad para sentirse real frente a otros. No auténtico en el sentido superficial, sino real en un nivel más profundo, más íntimo, como si existiera una distancia constante entre lo que se muestra y lo que se vive por dentro. Esta distancia no nace de la mentira consciente, nace de la adaptación temprana. Cuando el niño descubre que ciertas emociones no encuentran eco, empieza a organizar su expresión. Aprende qué partes de sí generan calma en el entorno y cuáles generan incomodidad, no porque alguien se lo explique, sino porque el cuerpo lo registra. La emoción que no es recibida se vuelve peligrosa, no por lo que es, sino por lo que provoca. Así comienza la fragmentación. El niño no deja de sentir, pero aprende a dividirse. Una parte se vuelve visible, aceptable, funcional. Otra queda relegada, silenciada, escondida. No desaparece, se encapsula, se guarda, se pospone. Y con el tiempo, esa división deja de sentirse como una estrategia y se vive como identidad. La persona adulta ya no se pregunta quién es, sino qué versión de sí es la adecuada para cada contexto. Aquí aparece el falso self, no como algo artificial o manipulador, sino como una estructura de supervivencia. El falso self es la versión que aprendió a funcionar sin incomodar, la que se muestra competente, equilibrada, razonable, la que no pide demasiado, la que no se desborda, la que no carga a nadie con emociones innecesarias. Y esta versión suele ser admirada. Desde fuera la persona parece estable, confiable, madura, incluso emocionalmente inteligente. Pero internamente hay una sensación persistente de irrealidad, como si la vida se estuviera actuando, no viviendo, como si algo esencial nunca terminara de entrar en escena. Esta sensación suele aparecer en momentos de quietud, cuando no hay nadie a quien sostener, cuando no hay roles que cumplir, cuando no hay demandas externas. Ahí, en el silencio, emerge una pregunta inquietante: ¿quién soy cuando no estoy funcionando? Y la respuesta no llega clara, porque el falso self fue tan necesario durante tanto tiempo que desplazó al self espontáneo, el self que siente sin filtro, el que necesita sin culpa, el que expresa sin calcular. Ese self quedó atrás, no porque fuera débil, sino porque no fue recibido. Hay otro efecto profundo: la vergüenza emocional. La persona no siente vergüenza por lo que hace, sino por lo que siente. Vergüenza de necesitar, vergüenza de llorar, vergüenza de enojarse, vergüenza de sentirse frágil. No una vergüenza explícita, sino una sensación sutil de estar de más cuando algo interno se activa. Esta vergüenza no fue enseñada con palabras, fue transmitida con gestos, silencios, cambios de tono, prisa, incomodidad. El mensaje implícito fue: esto no tiene lugar aquí, y lo que no tiene lugar en el vínculo original se vive luego, como algo incorrecto en uno mismo. Por eso muchas personas con esta herida sienten que exageran emocionalmente, incluso cuando sus reacciones son proporcionales. Dudaron tanto de sus emociones en la infancia que, en la adultez, ya no confían en su propio registro interno. Esto genera una desconexión peligrosa. La persona necesita validación externa constante para saber si lo que siente es legítimo. Busca señales, busca aprobación, busca permiso, porque internamente no hay una base sólida que diga: esto que siento es válido. La madre que no sostuvo emocionalmente no enseñó a confiar en la experiencia interna, enseñó sin querer a desconfiar de ella. Y esta desconfianza se traduce en una vida emocional vigilada. Nada se siente libre. Todo pasa por un control interno,
una especie de supervisor psíquico que evalúa si sentir eso es adecuado, conveniente, oportuno. El resultado es agotador. Vivir así implica estar siempre un paso fuera de uno mismo, observándose, regulándose, corrigiéndose. Y esa autoobservación constante impide el descanso emocional. No hay entrega total a la experiencia, no hay abandono confiado. Incluso el placer se vive con cautela, incluso la alegría se mide, porque cuando el vínculo original no sostuvo, la emoción intensa, sea dolor o gozo, se vuelve sospechosa, algo que podría desbordar, algo que podría no ser contenido. Hay otro aspecto aún más silencioso, la dificultad para sentirse digno de cuidado cuando no se está bien. La persona puede aceptar amor cuando funciona, cuando rinde, cuando está estable, pero cuando se siente confundida, triste o perdida, aparece una sensación interna de indignidad, como si no mereciera ser sostenida en ese estado. Esto explica por qué muchas personas se aíslan justo cuando más necesitan compañía, no por orgullo, sino por una convicción profunda de que mostrarse así sería excesivo, incómodo o inaceptable. El aislamiento no es rechazo al otro, es protección del vínculo. Porque en la infancia, mostrar emociones complejas no acercaba, distanciaba. Este patrón también afecta la creatividad, el deseo y la espontaneidad. La persona puede sentir que algo interno quiere expresarse, pero no encuentra forma. Hay bloqueos, dudas, postergaciones. No por falta de talento, sino por miedo a mostrarse sin control. La espontaneidad requiere confianza en que alguien sostendrá lo que emerge, y esa confianza no se formó. Por eso muchas personas sienten que viven a medias. No porque no tengan una vida plena en términos externos, sino porque algo interno nunca termina de participar del todo. Siempre hay una parte observando desde atrás, asegurándose de que nada se salga de control. Y vivir así cansa de una forma profunda existencial. No es cansancio físico, es cansancio de sostener una estructura que nunca se relaja. Reconocer este capítulo de la herida implica aceptar algo doloroso, que una parte esencial de ti tuvo que esconderse para que el vínculo fuera posible, y que ese escondite se volvió costumbre, pero también abre una posibilidad, porque lo que fue escondido por necesidad puede ser recuperado con cuidado, no de golpe, no forzado, no exponiéndolo de inmediato, sino creando poco a poco espacios donde no haya corrección emocional inmediata, donde sentir no sea problema, donde no haya prisa por resolver. Ese espacio puede empezar dentro. Aprender a no corregirte cuando algo duele, a no minimizarte, a no explicarte de inmediato, a quedarte con la emoción sin justificarla. Ese gesto, aunque pequeño, es radical cuando nunca fue modelado. No reemplaza a la madre que nos sostuvo, pero empieza a construir algo que faltó. Y quizás lo más importante, permite que empieces a sentirte real. No perfecto, no fuerte, no funcional, real, con emociones que no siempre son cómodas, con necesidades que no siempre son prácticas, con una presencia que no necesita permiso. Ese proceso no borra la herida invisible, pero deja de vivir dentro de ella. Y eso, para alguien que aprendió a existir adaptándose, es una forma profunda de liberación silenciosa. Si esto te resultó familiar, no es casualidad. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a nombrar. Si quieres seguir escuchando estos relatos sobre heridas invisibles, identidad y vínculos que duelen, suscríbete al canal y activa la campana. No para entretenerte, para reconocerte.